Tiempo electoral, tiempo de propuestas, tiempo de campaña, tiempo de votación y, lógicamente, a veces surgen setas desconocidas en el camino, aunque tienen denominación de origen de cierto nivel de antigüedad. Radio Club Tenerife ha tenido acceso a una sentencia del año 2021 que concluye que el Ayuntamiento de Buenavista del Norte vulneró el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo al no igualar el salario de una profesional al de un compañero con su misma categoría. Condena a la corporación a cesar en esta vulneración y a pagar a la perjudicada unos 70.000 euros. Saludamos al alcalde de Buenavista, Antonio González. Alcalde, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cuál es la verdadera historia, el contenido de este relato que hemos hecho? Y evidentemente pues nos llama la atención que una formación política como la que usted forma parte, si se puede, al margen de los pactos con otras formaciones, pues sea condenada la corporación, con usted alcalde al frente, por vulnerar el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Pues bueno, esto es una sentencia a la que hemos tenido que hacer frente, ¿no? En este caso, esto es un contrato de una trabajadora que fue hecho en el año 2008, donde nosotros no gobernábamos. Incluso la primera vez que gobernábamos, que fue en el año 2011, nosotros ya hicimos una corrección y elevamos el salario porque era todavía inferior al de su compañero. El problema fundamental que tiene el ayuntamiento es que tiene diferencias entre personas que ocupan el mismo puesto de trabajo y que cobran diferente. Es un problema sistemático que tenemos y que, hombre, no tiene ninguna intención de vulnerar o discriminar por razón de sexo. Eso quedó plenamente probado en el juicio, pero que nosotros ya hemos trabajado durante todos estos años para intentar igualar los salarios. Hasta el momento todavía no lo hemos conseguido, es un problema que llevamos apuntando muchísimos años, y en este caso concreto, a pesar de que ya nosotros en 2012 hicimos una corrección al alza del salario de esta profesional, en este caso, en el ejercicio de sus derechos, decidió no esperar a ese proceso que nosotros tenemos abierto en la RPT y demandar al ayuntamiento, y se le dio la razón. Lo hizo con ese argumento de que había una discriminación a razón de sexo. Como digo, en el juicio quedó plenamente probado que se trata de un problema sistemático que afecta tanto a hombres como a mujeres en el ayuntamiento y que nosotros estamos intentando ponerle solución. Incluso ella misma reconoció en el propio juicio que ella creía que no se trataba de una discriminación, pero bueno, finalmente le dieron la razón. Esos 70.000 euros no es una indemnización, sino es simplemente la corrección de lo que ella ha dejado de percibir desde el año en que fue contratado. Repito, 2008, gobernaba el Partido Socialista en el ayuntamiento y los sueldos se ponían a la carta, o sea, no había ningún tipo de baremo, y de ahí nace esa desigualdad. Ella misma reconoció que no creía que era una cuestión de género, pero al final le acabaron dando la razón, y lo que hemos nosotros hecho es, obviamente, cumplir la sentencia, como no podía ser de otra manera, igualarle el salario y corresponder con esa indemnización, que son los salarios que ella durante todos estos años no ha percibido. Uh-huh. Esto llega ahora, obviamente, por la campaña electoral, y lo difunde el Partido Socialista a través de una nota de prensa. Y esto hay que decir que, como bien has indicado, de las fechas de las sentencias, de esto no es nuevo, no es una cosa nueva, pero sí se ha difundido como si prácticamente fuera una noticia del viernes pasado. Y que nosotros en la propia nota de prensa se dice que hemos ocultado esta información, y bueno, están a disposición en la plataforma, en este caso en la red social Facebook, están a disposición todos los plenos municipales de este mandato, donde hemos hablado abiertamente de este tema,
con toda la transparencia posible, y hemos dado las explicaciones siempre que se nos han pedido, y además que la propia documentación la tiene a disposición el Partido Socialista desde hace muchísimo tiempo. Dice perdón, Antonio, perdón, alcalde, que le interrumpa. Dicen los socialistas que la notificación o la documentación completa se la pasaron el pasado miércoles. Eso no es cierto. Es que al final yo asisto sorprendido, aunque no, o sea, ya no debería sorprenderme, pero como esta campaña el Partido Socialista aquí en Buenavista la está basando únicamente en generar desconfianza, o sea, ni siquiera en una lucha de argumentos, sino en generar desconfianza a base de falsedades continuas, y esa es una más. Ellos tienen acceso a ese expediente desde hace muchísimos meses, y además lo pueden comprobar de verdad fácilmente el pleno de noviembre del año 2022, donde se habló abiertamente de todo lo que estamos hablando hoy públicamente en la radio. Si realmente ellos no sabían hasta el miércoles pasado, ¿cómo pudimos hablar de eso en noviembre del año pasado en el pleno? Entonces yo no sé, obviamente yo tengo que dar todas las explicaciones porque es mi trabajo, ¿no? Y lo hago con todo el gusto del mundo, pero eso que dicen, yo he leído la nota de prensa y muchas de las cosas que dicen en esa nota de prensa son falsas, y esa es una de ellas. Uh-huh. Y entonces, concluyendo, alcalde, todavía no se ha solucionado, digamos, que ambos trabajadores, tanto la trabajadora perciba la misma cantidad, la misma retribución, el mismo salario que su compañero que desempeña la misma función. Sí, este caso concreto ya está solucionado, sí, pero sí es verdad que hay otros casos en el ayuntamiento, a veces entre personas del mismo sexo y a veces entre personas de diferentes sexos, que cumpliendo el mismo trabajo cobran diferente. Y la causa de esto es que antes de 2011 los salarios se ponían a la carta. Cuando gobernaba el Partido Socialista hacía contrataciones en el ayuntamiento como si fuera una empresa privada, y a fulanito le pagaba tanto y a menganito le pagaba otro tanto, y los salarios se negociaban de manera individual por parte de los trabajadores y trabajadoras, en este caso con la alcaldía. Nosotros, desde que empezamos a gobernar en 2011, eso se dejó de hacer, obviamente. Hay una tabla salarial que nosotros teníamos en cuenta a la hora de asignar los salarios con las personas que trabajaban, y todas las negociaciones se han hecho de manera colectiva, que ojo, precisamente esta trabajadora hizo, antes de demandar, obviamente, solicitó al ayuntamiento la equiparación salarial, y nosotros no es que no la concediéramos porque pensáramos que fuera injusta, sino que no la concedimos de manera individual con el argumento de que la estábamos negociando a nivel colectivo. La trabajadora, obviamente, en el ejercicio de sus derechos, decidió demandar y obviamente ganó la demanda. Nosotros incluso ofrecimos antes del juicio una equiparación salarial, entendiendo que obviamente en el juicio pues esa equiparación salarial se iba a conceder sí o sí, o sea, era una cuestión de cajón, y lo ofrecimos, pero bueno, que al final yo creo que también a los trabajadores y trabajadoras hay que respetarlas también, que en este caso en esa desigualdad han estado caminando muchísimos años, es que tienen todo el derecho también a acudir a los tribunales, y nosotros como grupo de gobierno lo único que tenemos que hacer es trabajar cada día para llegar a una situación pues de igualdad entre todas. Pero ya digo, nosotros en ningún momento hemos discriminado a nadie por razón de género, y a mí me parece muy osado, ya digo, repito, por parte del Partido Socialista, un sueldo que asignaron en su gobierno, un contrato que hicieron bajo su gobierno, utilizarlo ahora para atizarnos a nosotros, cuando al final las consecuencias se derivan de una acción de su propio gobierno. Muy bien, gracias, alcalde Antonio González, alcalde de Buenavista, por estar aquí y dar la versión gubernamental respecto a esta situación, ya esta demanda planteada por una trabajadora que se sentía agraviada económicamente respecto a un compañero departamento técnico que hacía la misma función, pero que tenía una retribución muy, muy superior. Gracias, Antonio González, alcalde, buenos días. Gracias, buenos días, Juan Carlos. 7:33.